Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvina Jalú. Nos encontramos en esta teleclase para repasar los conceptos teóricos, para llevarlos a la práctica de la situación profesional número 1. Bien. Aquí, en esta diapositiva, estamos observando el esquema conceptual del módulo número 1, cuyo nombre es Sistemas Informáticos e Internet. Estamos observando como núcleo del esquema conceptual sistemas informáticos. Fíjense ustedes que tenemos a la izquierda la palabra entrada, a la derecha la palabra salida. ¿Por qué? En un sistema informático podemos reconocer claramente 3 etapas: el ingreso de datos, que corresponde a las entradas, el procesamiento de esos datos, que son llevados a cabo por los sistemas informáticos, y la salida de la información. Por eso hemos colocado egreso de información. Fíjense ustedes también que tenemos una flecha en donde nos indica cómo están compuestos estos sistemas informáticos. Tenemos el hardware y el software. En este esquema conceptual estamos definiendo como hardware a la unidad central de proceso, los dispositivos periféricos y los medios de almacenamiento. Dentro del software vamos a nombrar a el sistema operativo, el software de aplicación y los lenguajes de programación. Dijimos al comienzo que este módulo se llama Sistemas Informáticos e Internet. Como ustedes observan, dentro de Internet vamos a desprender 3 cuestiones. El que tiene que ver con el concepto de redes, con el concepto de la conexión, los diferentes tipos de conexión y los servicios que se pueden prestar a través de Internet, los servicios a los cuales yo puedo acceder a través de la red. Bien, pasamos ahora a repasar un poquito los conceptos teóricos que hemos ya hecho referencia en el esquema conceptual. Hablamos en un comienzo de los sistemas informáticos. Dentro de un sistema informático podemos hablar entonces de entrada de datos que en forma racional, en forma automática, en forma ordenada se van procesando. ¿Para qué? Para poder obtener una información de salida, una información como resultado de ese proceso. Seguimos avanzando y encontramos el hardware y el software. Nosotros tenemos que tener muy en claro que todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos hay 2 mundos que se complementan. Hay 2 elementos que se complementan, que se combinan. El hardware, que es la parte dura, la parte que yo toco, la parte que puedo ver, y el software, que es la parte blanda, ¿sí? Estaría formado por los programas, las aplicaciones, que pueden hacer que el computador pueda funcionar. Dentro de hardware, ¿qué encontramos? Los dispositivos periféricos que permiten que yo ingrese los datos, como por ejemplo los periféricos de entrada, que podríamos nombrar al teclado, al mouse, a una webcam, al joystick, un escáner. Tenemos la unidad central de proceso que procesa todo esto, precisamente estos datos, y del otro lado tenemos los periféricos de salida, que van a hacer que esa información resultante llegue a mí. Por ejemplo, una impresora, un plotter, un monitor. Y también se encuentran los periféricos de entrada y salida, que cumplen ambas funciones al mismo tiempo. Permite el ingreso de datos y la obtención de información. Por ejemplo, ¿cuáles? Un monitor táctil nos permite ingresar datos y a su vez nos permite observar la información procesada. Por ejemplo, un módem, que ya forma parte de los periféricos de entrada y salida de comunicación. A través de un módem nosotros podemos conectarnos a Internet y podemos leer nuestros correos y podemos enviar nuestros correos electrónicos. Tenemos, por ejemplo, las placas de red, que también son periféricos de entrada y salida de comunicación. Yo, si quiero, puedo conectar varias computadoras en una red y la placa de red va a ser quien va a hacer posible esa conexión físicamente. Entonces, de esta forma vamos a poder ingresar datos y sacar datos de nuestras computadoras hacia las otras computadoras que forman la red. Todos estos periféricos van a permitir que el usuario se pueda conectar con la computadora. En realidad se denominan interfase porque se encuentran en el medio de la computadora y el usuario.
A través de estos periféricos podemos impartir las órdenes, podemos decir qué queremos procesar, qué datos se van a ingresar, podemos capturar una imagen digitalizada a través de un escáner, podemos imprimir a través de una impresora. Hay también otros periféricos de entrada y salida que son aquellos que nos permiten grabar la información en los medios de almacenamiento auxiliar. Estos son muy importantes. Nosotros sabemos que la computadora tiene dos tipos de memoria básicamente. Una memoria va a ser la que desaparece cuando se apaga la computadora y otra es la que queda, que fue donde están grabadas las instrucciones básicas para que el computador arranque. Entonces lo que nosotros veníamos trabajando debemos guardarlo en algún lado. ¿Cómo hacemos para que no se pierda, para que cuando se apague la computadora eso que está en la memoria RAM no desaparezca? Lo almacenamos en los diferentes medios de almacenamiento auxiliar. Entre ellos encontramos un pendrive, encontramos un DVD, encontramos una tarjeta de memoria. Entonces, todos esos dispositivos que permiten que nosotros guardemos la información en esos medios de almacenamiento auxiliar también son dispositivos periféricos de entrada y salida. Bien, los tipos básicos de software. Estuvimos haciendo referencia al hardware, hablamos de los dispositivos periféricos y los medios de almacenamiento. Ahora hablamos del software. El software dijimos que son todos los programas, las aplicaciones que permiten que la computadora pueda funcionar. Podemos representarlo en tres tipos. El sistema operativo, que es el software de sistema, que es aquello que hace que la computadora pueda reconocer qué periféricos tiene conectados. Nosotros encendemos la máquina, transcurren 1 minuto y medio, un cortito tiempo, que hace que el programa que se encuentra instalado en el disco duro de nuestra máquina, que se llama sistema operativo, se cargue en la memoria de la máquina. En ese tiempo lo que va haciendo es ir reconociendo qué periféricos tiene conectados, para que a partir de ese momento pueda recibir información y enviar información a través de ellos. Por otro lado tenemos los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son los que nos permiten construir los programas. Son aquellos que estudiamos nosotros cuando estudiamos nuestra carrera en análisis de sistemas, en ingeniería en sistemas, y nos permiten entonces construir programas para que puedan resolver diferentes situaciones. Hay una tercera categoría que son los software de aplicación, que son programas hechos por grandes empresas que permiten ya tener la solución a mano de nuestros problemas. Por ejemplo, queremos escribir una carta. ¿A qué recurrimos? A un procesador de texto. Queremos crear una planilla de cálculo, queremos colocar a un gráfico, queremos realizar cálculos estadísticos. Precisamente entonces recurrimos a una planilla de cálculo, una aplicación de tipo planilla de cálculo. Queremos cambiar una imagen digitalizada, retocarla. Existen aplicaciones que nos permiten editar esas imágenes y realizar esos retoques que tanto tiempo, que siempre estamos observando en las revistas. Y por último también tenemos, por ejemplo, aquellos gestores de presentaciones gráficas, tenemos también aquellos programas que nos permiten navegar por la red, que nos permiten enviar correos electrónicos. Todos estos que hemos ido nombrando corresponden a la categoría software de aplicación, que son los, cómo podríamos clasificar a los programas, al software. Pasamos a la última diapositiva con conceptos claves y nos encontramos con Internet. ¿Y qué podemos decir de Internet? Que ya no sepamos. Internet es una gran red que conecta millones de computadoras en el mundo. La conexión puede ser diferente, diferentes tipos de conexión. Inclusive en algunos momentos esa conexión no la podemos ni apreciar porque se transforma en una conexión vía satélite. Nos permite tener conexión con personas que se encuentren desparramados en el mundo, enviándonos archivos, mensajes, pudiendo acceder a la web, pudiendo disfrutar de todos los servicios con los que cuenta Internet. Bien, todos estos conceptos son los que nos van a permitir resolver nuestra situación problemática. En el caso de este módulo número 1, la situación profesional nos presenta una organización que se llama CompuSoft. Esta organización se encarga de importar insumos informáticos desde el exterior. En los últimos años ha decidido invertir en algún local comercial
que le permita comercializar esos productos que importa a nivel minorista. Para decidir qué formato le iba a dar este local comercial, realizó diferentes estudios de mercado. El resultado de estos estudios de mercado lo llevó a decidir a instalar un centro de asistencia informática, como ustedes están observando en esta diapositiva. Este centro de asistencia informática será instalado en un importante shopping de la ciudad de Córdoba. Ahora bien, ¿cuáles son los servicios que en este local comercial se brindarán? Como ustedes observan, hay una larga lista de estos servicios precisamente que en el Centro de Asistencia Informática se pretende brindar a los usuarios. Desde la instalación de equipos dotados de hardware de última generación, instalados en red, conectados a Internet, contando lo mismo con periféricos que permitan la transmisión de sonido e imagen. Estamos hablando entonces de la instalación de un gabinete de computadoras dotados de hardware de última generación, en donde la conexión entre equipos sea en red, en donde la conexión a Internet sea muy veloz, en donde se pueda almacenar esa información que se pueda descargar de la red a una gran velocidad, siempre, ¿no? Que se pueda transmitir sonido e imagen, que se puedan brindar servicios de videoconferencia, que yo pueda estar conversando con otra persona que se encuentre en algún otro lugar del mundo a través de Internet. Otro de los servicios de impresión en baja y alta resolución, en diferente calidad de papel. Esto está orientado a diferentes profesionales, desde una persona que se dedica al tratamiento digital de fotografías, aquellas personas que se dedican al diseño gráfico, aquellas personas que trabajan con productos como puede ser un AutoCAD en el diseño industrial. También pretende brindar el servicio de escaneo de imágenes en diferentes resoluciones, el servicio de ploteado. Cuando hablamos del servicio de ploteado, tendríamos que nombrar al ploteado publicitario, decorativo, de planos, en color y en blanco y negro. También hablamos de que no solamente sea una impresión a través del plotter, sino también puede haber algún servicio que responda a la necesidad de un corte a través del plotter. Hablamos también de retoques de fotografías digitalizadas. Dijimos que las fotografías digitalizadas pueden editarse y retocarse. Ese servicio también se puede brindar a través de este centro de asistencia informática. También, como no puede ser otra forma, vender, comercializar aquellos insumos que se importan desde el exterior. ¿Y qué tan importante puede ser algún medio de almacenamiento auxiliar? Las personas que concurren a este centro es muy probable que quieran guardar esa información que están descargando de la red o esa información que están procesando. Entonces, en ese momento va a surgir la necesidad de querer adquirir un medio de almacenamiento auxiliar para poder trasladar esa información. Esta sería entonces la situación que hemos planteado en este trabajo práctico para resolver en este módulo número 1. Pasamos a las actividades que vamos a resolver a través del planteo de esta situación. No olvidemos que estamos trabajando con una empresa que desea instalar un centro de asistencia informática. La primera actividad tiene que ver con el equipamiento. ¿Qué equipamiento deberá disponer este famoso centro de asistencia informática? Teniendo en cuenta los servicios que la empresa pretende brindar a los usuarios. Entonces, ¿qué me está preguntando acá? ¿Qué equipamiento debería disponer el centro de asistencia informática? Teniendo en cuenta que la empresa desea ofrecer hardware dotado de última generación. Recordemos que cuando hablamos de hardware hablamos de equipos. En este momento nosotros podríamos tener computadoras personales con una configuración de última generación, computadoras portátiles, podremos tener notebook, podríamos tener netbook. Son diferentes categorías. Hasta también quizás podría brindarse el servicio de trabajar a través de una tablet. Son diferentes categorías que nosotros encontramos dentro de las computadoras que tenemos a nuestro alrededor a diario. La siguiente actividad
tiene que ver con los periféricos que deberían adquirirse para poder brindar los servicios que se pretende. En la actividad 1 hablamos de los equipos informáticos, las computadoras. En la actividad 2 estamos preguntando por los periféricos, por esos medios que van a estar a disposición nuestra para poder ingresar los datos y para poder después obtener también la información como resultado. Esos dispositivos que van a permitir ese ingreso de datos y esa obtención de información. La pregunta dice así: ¿qué periféricos debería adquirirse para poder brindar los servicios que se pretende? Especificar dentro de las categorías correspondientes. No olvidemos que hablamos que tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y salida. Esto lógicamente que va a depender en qué momento del ciclo van a estar prestando sus servicios. Si en el ingreso, en una primera etapa. La siguiente actividad, la actividad número 3, dice esto: para poder asistir a los clientes en el procesamiento automático de la información, de acuerdo a los servicios planteados, ¿cuál cree que sería el software, indicando por categoría, que debería instalarse en las computadoras? Y hablamos de hardware recién, ahora nos referimos al software. Nosotros hemos hecho una larga lista de servicios que se pretende brindar. Ahora, claro que esos servicios deben llevarse a cabo por computadoras que están recibiendo órdenes de un programa. Esas aplicaciones que nosotros necesitamos, ¿cuáles son? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Qué es lo que tiene que realizar? La siguiente actividad: para que el cliente pueda trasladar la información, ¿qué medios de almacenamiento auxiliar se podría disponer para su venta? Indique características. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que es muy probable que la gente que concurra a nuestro centro desee guardar esa información que ha descargado de la red o bien que ha procesado? Entonces, ¿qué medios de almacenamiento podemos nosotros contar para la venta, para comercializarse, para que el usuario pueda trasladar esa información? Y nuestra última actividad: al estar las computadoras conectadas a Internet, ¿a qué servicios de la red podrían acceder las personas que concurran al Centro de Asistencia Informática? Hicimos hincapié varias veces que las computadoras estarían conectadas en red y todas pudiendo acceder a Internet a una gran velocidad. ¿Cuáles son esos servicios con los que cuenta Internet a través de los cuales yo podría acceder? Bueno, hemos planteado ya la situación profesional. Hemos explicado un poquitito qué es lo que pretende hacer esta empresa, esta organización que se llama Compusoft. Hemos explicado cada una de las actividades que ustedes ahora, en forma grupal, en grupitos de no más de 5 personas, van a tener que resolver. Nos encontramos luego de 40 minutos para ver qué fue lo que realmente ustedes pudieron dar como respuesta a este trabajo práctico.
Hola, acá nos reencontramos luego de estos 40 minutos que espero lo hayan utilizado, que hayan podido debatir, que hayan podido confrontar ideas, que hayan podido resolver las actividades planteadas. Estas actividades fueron planteadas en función de los conceptos teóricos que ustedes estuvieron trabajando en el módulo número 1 de esta materia y que también fueron repasados, abordados en el comienzo de la teleclase. Recuerden que la actividad número 1 hacía referencia al equipamiento. ¿A qué equipos iba a tener que tener nuestro centro de asistencia informática? ¿Qué equipo informático? Fíjense ustedes, en esta diapositiva lo que estamos observando es una descripción general que podría tener alguno de estos equipos. Vamos un poquito a repasar cada uno de estos ítems. Quizás hemos concordado en algunos. Fíjense ustedes, el primero de la lista, el procesador. A mí se me ocurrió colocar acá un procesador de doble o cuádruple núcleo de más de 2 GHz. A ver, repasemos un poquitito. El microprocesador o procesador, dijimos que es el cerebro de la computadora. Es quien va a procesar todos los datos que se ingresan. Este microprocesador está compuesto por la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y la memoria RAM. La unidad de control, quien va precisamente a estar pendiente de cada uno de los detalles, quien va a controlar que todo se ejecute de la manera correspondiente. La unidad aritmética-lógica, quien va a tener a su cargo las operaciones matemáticas y las decisiones lógicas en este procesamiento automático de la información. Y la memoria, que es donde se va a ir guardando temporalmente esta información. Esto responde entonces a la arquitectura de un microprocesador. Acá yo hago referencia a un procesador de doble o cuádruple núcleo. ¿Qué significa esto? Que en un mismo chip, en un mismo circuito integrado, se van a encontrar 2, 4 o más quizás microprocesadores trabajando en forma independiente, como si fueran núcleos. ¿Esto qué hace? Que el ordenador tenga una mayor capacidad de trabajo y que sea mucho más veloz, mayor rendimiento de nuestro computador. Hablamos de más de 2 GHz. ¿Qué significa gigahertz? Es la unidad de medida que nos permite medir la velocidad de trabajo de nuestra computadora. Entonces, queremos un microprocesador muy veloz, tenemos que referirnos entonces a gigahertz. En este caso estamos hablando de 2 GHz. Esto sería como algo, digamos, orientativo, puede ser mayor todavía. Hablamos del disco duro, nuestro medio de almacenamiento auxiliar imprescindible. Nosotros debemos disponer de este medio de almacenamiento para poder guardar en el mismo equipo, una vez que se procesan los datos, la información resultado. Fíjense ustedes, a mí acá se me ocurrió colocar un disco rígido por lo menos de 500 GB. Gigabyte, lo digo por las dudas, es la unidad o es una de las unidades que nos permite medir la información. Hablamos de 500 GB, pero podríamos hablar también de un disco rígido de 1 TB, que es una unidad de almacenamiento mayor, múltiplo, el terabyte. Hablamos de la memoria RAM, por lo menos de 2 GB o más. Acá siempre se plantea la posibilidad que esto sea lo básico. De ahí en más, cualquier equipamiento que se pudiera acceder dotado, digamos, de mayor tecnología, mejor. Esto sería la base. La memoria RAM entonces de 2 GB o más. La tarjeta de video de por lo menos 512 megas o más también. La tarjeta de video que vamos a necesitar para poder reproducir filmaciones, películas de video, respetando la resolución. Una buena tarjeta de sonido, ¿para qué? Para poder reproducir aquellos sonidos que nosotros podamos ingresar en nuestra máquina y que puedan procesarse.
Hablamos también de accesorios extras. Recordemos que hablamos que podríamos quizás brindar el servicio de videoconferencia. Entonces necesitamos cámara, micrófono, o sea, equipos que cuenten con estos, ¿verdad? Elementos. Internet inalámbrico y otros. El lector de memoria. Hablamos también de que quizás podamos trasladar la información en tarjetas de memoria. El lector de memoria son esas ranuras que nosotros encontramos en las computadoras donde insertamos las tarjetas de memoria. Hablamos de placa de red. Y me estaba olvidando de la grabadora de CD, DVD, Blu-ray. Dijimos al comienzo que son los periféricos de entrada y salida que corresponden a la categoría de almacenamiento que nos van a permitir guardar la información. Entonces podríamos tener un CD, un compact disc, que quizás haya quedado un poquito perimido en el tiempo, pero sí hablamos de un DVD. Y hablamos mejor también de un Blu-ray, que es un medio de almacenamiento con una capacidad muy grande, mucho mayor, que nos permite entonces alojar información. Placa de sonido, placa de video como dijimos antes, y un slot PCI Express para poder conectar quizás otros periféricos u otros componentes. Bien, esto sería la resolución de la actividad número 1. Repito, en este listado yo lo que hice fue colocar lo básico. De aquí en más, cualquier hardware que uno pudiera agregar o mejorar, y bienvenido sea. Pasamos a la resolución de la actividad número 2. Estas actividades tienen mucho que ver una con otra, no son actividades independientes, aisladas unas de otras, sino por el contrario. Yo recién hablaba de que se necesitaban algunos periféricos como la cámara web, como un parlante, como un micrófono. Entonces acá la segunda actividad tenía que ver con los periféricos que necesitaba tener cada uno de los equipos de nuestro centro de asistencia. Fíjense ustedes, también se requería que estuvieran clasificados. Entonces, como periféricos de entrada, ¿qué podemos nombrar? El mouse óptico, el escáner, hablamos de que íbamos a brindar el servicio de escaneo de imágenes, entonces necesariamente un escáner, una webcam para poder tomar la imagen, un teclado multimedia, micrófono y quizás también un lector de código de barra, quizás para que pueda reconocer cada usuario le podemos dar una tarjeta al momento de llegar al centro, entonces con esa tarjeta poder ingresar al sistema. Serían diferentes periféricos de entrada. Recordemos también que acá estamos nombrando algunos, existen otros periféricos de entrada. De pronto, si estamos hablando también que queremos anexar juegos en red, tendríamos que también contar con un joystick. Luego tenemos periféricos de salida. Impresora láser, en color, blanco y negro también, un plotter, un monitor LCD. Recordemos también que hablamos que están los monitores táctil, tenemos las impresoras multifunción, que son de entrada y salida al mismo tiempo. Y como periféricos de entrada y salida, recordemos también que lo hemos clasificado en de comunicación y de almacenamiento. Estaríamos hablando de un módem, de un router, un monitor táctil que lo acabamos de nombrar recién, puertos de comunicación, ranuras de lectura, escritura de las tarjetas de memoria. Dijimos que vamos a guardar la información quizás en tarjetas de memoria. Nos es muy cómodo manejarnos con tarjetas de memoria. Desde la mini card que disponemos en nuestro teléfono celular hasta quizás la tarjeta de memoria de nuestra máquina de fotos digital. La resolución de la actividad número 3. La actividad número 3 hace referencia al software que tenemos que instalar en nuestros equipos, en los equipos que forman parte de este centro de asistencia. Recordamos que el software es todo lo que tiene que ver con los programas, con las aplicaciones. No debemos prescindir, como ustedes se darán cuenta, del sistema operativo. Hablamos que el sistema operativo es aquel conjunto de programas que hace que la computadora pueda funcionar, que la computadora pueda operar. Decimos un conjunto de programas porque precisamente cuando encendemos la máquina y la computadora empieza a reconocer cada uno de los periféricos que tiene conectados, a partir de ese momento puede recibir información y enviar información a través de ellos. Es el sistema operativo con cada uno de esos programas que puede hacer esto posible.
es la estructura. Quizás de pronto vemos un edificio y vemos una estructura de cemento que está soportando todas esas paredes. Bueno, acá esa estructura sería el sistema operativo. Cuando nuestro sistema operativo se vuelve inestable, quizás por algún virus o quizás porque de pronto está desactualizado, nuestra computadora se vuelve inestable. Tenemos que reiniciarla un par de veces. Entonces es muy importante tener en cuenta que el sistema operativo debe ser un programa actualizado y siempre revisar que nuestra máquina no tenga virus. Cuando hablamos de sistemas operativos, podemos hablar del Windows, del Linux, que son diferentes compañías, diferentes tipos de software. Alguno tiene que ver con lo que es el software gratuito, que vendría a ser el Linux de distribución gratuita, y otro con el software propietario, que es aquel que produce Microsoft, cuyo nombre es Windows. Entonces, como sistema operativo, ¿qué sería lo ideal contar? Con un Windows o un Linux, depende. Una vez que yo decido si voy a colocar software propietario o software de distribución gratuita, en las últimas versiones disponibles en el mercado. Software de aplicación. Y esto va directamente relacionado con los servicios que nosotros pretendemos brindar. Imaginemos un procesador de texto. Es aquella aplicación que permite que el usuario pueda ingresar un texto, lo pueda formatear, lo pueda almacenar, lo pueda imprimir. Entonces, un procesador de texto en su versión puede ser, cierto, la versión de Microsoft, como puede ser un Word, puede ser la versión de distribución gratuita del OpenOffice, que es el Writer, pero necesariamente debemos contar con un procesador de texto. Después tenemos también la planilla de cálculo. Es aquella aplicación que nos permite ingresar datos numéricos, alfanuméricos también, poder calcular sobre esos datos numéricos, poder reflejar esos datos que se ingresaron y los resultados que se obtuvieron mediante gráficos, poder trabajar sobre esos datos con filtros, vinculando hojas, vinculando archivos. Todo eso entonces a través de una planilla de cálculo. Un generador de presentaciones gráficas que nos va a permitir crear presentaciones que puedan ser proyectadas, como en este momento ustedes están viendo en esta pantalla. Todas estas aplicaciones que yo acabo de nombrar conforman lo que se denomina software de aplicación administrativos, las suites informáticas. Pero nosotros no podemos quedarnos únicamente con estos tipos de software. Necesitamos ampliar la oferta, dependiendo de los servicios que pretendemos brindar. Entonces, fíjense ustedes que coloqué yo también en esta lista. Coloqué aplicación que permita realizar ilustraciones, un ilustrador, un graficador. Acá podemos nombrar a varios, podemos un Adobe Illustrator, un Corel. Aplicación que nos permita editar imágenes. A lo largo de esta teleclase hemos hecho referencia en varias oportunidades que a las imágenes digitalizadas se las puede retocar, se las puede editar píxel por píxel. Esas imágenes digitalizadas están formadas por un conjunto de puntos en donde cada punto se denomina píxel. Yo a través de programas que han sido precisamente armados para eso, cuya función es editar cada uno de esos píxeles, yo puedo modificar esas imágenes, esas fotos que tenemos almacenadas. Después también tenemos los navegadores. De pronto yo me siento en una máquina y puedo navegar por internet, que también se denominan browser, que son aplicaciones también. Evidentemente estas aplicaciones no pueden quedar fuera de nuestro centro de asistencia informática. Y acá, bueno, nombré también las aplicaciones necesarias que permitan trabajar con los periféricos instalados. Hablamos que vamos a instalar impresoras, plotter, cámaras de video. Entonces, nosotros necesitamos tener instalados en nuestros equipos esas aplicaciones que traen los periféricos para que pueda establecerse la conexión, para que se pueda enviar la información y se pueda a su vez recibir, receptar esa información procesada por estos periféricos. Bueno, un poco fue dar un pantallazo general, un poco fue abordar algunos temas conceptuales, algunos temas que ya habíamos abordado a lo largo del comienzo de la teleclase para poder resolver estas actividades. Seguimos con la siguiente.
Para poder almacenar la información, ¿de qué podemos disponer para vender? Lo hemos dicho otras veces, un pendrive, ¿sí? Tarjetas de memoria, CD, DVD, memoria flash, discos rígidos removibles. Son medios de almacenamiento que nos permiten guardar esa información procesada. Y nuestra última actividad tiene que ver con los servicios a los cuales se podía acceder a través de Internet. Fíjense ustedes cuáles son los que yo cité aquí. Navegar por la web, salir a la web, poder navegar, poder visitar los sitios que nosotros necesitamos, enviar y recibir correo electrónico, tener una comunicación en chat, en forma online, participar de servicios de videoconferencia, de grupos de noticias, de listas de distribución. Estos son algunos entonces de los servicios que ofrece Internet. Al tener las computadoras todas conexión a Internet, yo como usuario puedo acceder a cualquiera de ellos. Bueno, espero que realmente les haya parecido interesante este módulo. Espero que realmente las respuestas que ustedes estuvieron trabajando en los 40 minutos hayan coincidido generalmente o en parte con las que acabo de dar yo. Y creo que todo es válido, ¿cierto? Creo que realmente todo lo que ustedes hayan podido aportar al grupo de trabajo, creo que también es muy importante. Bueno, acá estamos llegando a la parte en que nos tenemos que ejercitar. Hemos abordado los conceptos, hemos trabajado con la situación profesional, hemos resuelto las actividades y ahora presentamos este tipo de preguntas cerradas que son similares a la forma en que se va a evaluar sus conocimientos a través del SAM. Por eso es muy importante que podamos conocer este tipo de preguntas. Fijémonos la pregunta número 1, el ejercicio número 1. Para poder brindar el servicio de retoque de fotografía digital, ¿qué tipo de software necesita instalarse en las máquinas del Centro de Asistencia Informática? Las opciones de respuesta son software de sistema, editor de imágenes. Opción B, lenguaje de programación, Illustrator. Opción C, software de aplicación, editor de imágenes. Software de aplicación, Illustrator. Y por último, software de sistema, generador de presentaciones. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque hay una combinación entre la categoría y el tipo de aplicación de la cual estamos haciendo referencia. De las 5 opciones de los tipos de aplicación, teníamos editor de imágenes, ilustrador y generador de presentaciones. Evidentemente, un generador de presentaciones no nos permite trabajar con cada punto de la imagen. Tampoco nos permite trabajar con cada punto de la imagen un ilustrador. Un ilustrador es una aplicación que nos permite crear trazados, vectores, para poder dar origen a esa ilustración. Entonces, el editor de imágenes es aquella aplicación que permite que cada uno de los píxeles que forman la imagen puedan ser modificados, puedan ser transformados. Y obviamente que esta aplicación forma parte de la categoría software de aplicación. No forma parte ni del sistema operativo ni del lenguaje de programación. El ejercicio 2. ¿Cuál es la pregunta que nos muestra? Al comprar e instalar las computadoras en el centro informático, ¿qué software debe tener necesariamente instalado para que los equipos puedan funcionar? A. Programas de aplicación. B. El sistema operativo. C. Programas enlatados. D. Aplicaciones operativas. E. El sistema de aplicación. De todas estas opciones, ¿cuál cree usted que realmente debe ser el programa que debe estar instalado para que cuando yo encienda la computadora pueda empezar a funcionar, pueda reconocer qué periféricos tiene conectados, pueda empezar a partir de ese momento a recibir información y a enviar información a través de ellos? Bien, la opción correcta, se me ocurre que gran parte de ustedes tienen que haberse dado cuenta, es el sistema operativo.
Si bien es importante e indispensable, podríamos decir también, instalar los programas de aplicación, el software de aplicación, mucho más importante es tener instalado el sistema operativo, porque yo puedo trabajar con la computadora sin tener aplicaciones instaladas, pero no puedo trabajar con las aplicaciones si no tengo un sistema operativo instalado en cada uno de los equipos. ¿Qué sistema tengo? Se va a resolver después. Monousuario, multiusuario, se verá después. Distribución gratuita o propietario. Pero debo tener instalado necesariamente un sistema operativo para poder trabajar. El ejercicio último, el ejercicio 3. Si un cliente de la empresa Compusoft, propietaria del centro informático, desea comprar una notebook y quiere navegar en algún ambiente que disponga de acceso a Internet Wi-Fi, ¿qué dispositivo debe adquirir en el centro de asistencia informática? ¿Qué dispositivo tiene que tener sí o sí esa computadora notebook para que pueda navegar por Internet en algún lugar que tenga Wi-Fi, que disponga de acceso a Internet Wi-Fi? Las opciones son cable módem, plaqueta de fax módem, acceso restringido a la red, tarjeta Internet inalámbrica y por último plaqueta de red. Bien, de todas estas opciones, la opción D, la opción de respuesta tarjeta Internet inalámbrica, es la correcta. Es lo que tenemos que tener instalado cuando hablamos de hardware necesario para acceder a Internet a través de un Wi-Fi, en forma indispensable. Esa entonces es la respuesta correcta. Bien, para poder cerrar este módulo, ¿qué les parece si trabajamos un poquito acerca de los conceptos adquiridos? Los conceptos que estuvimos trabajando desde lo conceptual al comienzo de la teleclase, desde lo práctico en el desarrollo, en la resolución de la situación profesional. Los conceptos adquiridos que a mí se me ocurrió colocar acá son concepto de hardware y software. Hablamos de hardware, es lo duro, los equipos que debo tener, el equipamiento. El software son los programas que debo tener instalados en las computadoras de las máquinas. Hablamos de la unidad central de proceso. ¿Se acuerdan cuando hablamos del equipamiento? ¿Qué características debía tener? Hablamos de que el microprocesador, ¿qué características modernas, tecnológicas, innovadoras podía tener? Hablamos que esa unidad central de proceso tiene unidad de control, tiene la memoria, tiene unidad aritmética lógica. Otro concepto muy importante, a través de lo cual trabajamos bastante en la teleclase, los periféricos de entrada, salida y entrada y salida. Esos dispositivos que se encuentran entre el usuario y la computadora, para poder hacer que el usuario pueda transmitir lo que necesita hacer y que la computadora pueda devolver esa información resultante. Y también trabajamos con el concepto de Internet. Tomamos a Internet como una gran red que conecta millones de computadoras en el mundo. Hablamos de cuáles son los servicios que ofrece la red, a través de los cuales nosotros podemos trabajar también. Y vimos las diferentes conexiones que tenemos de acceso a la red de Internet. Bueno, espero que esta teleclase haya sido importante para ustedes, les haya servido, que todos estos conceptos generales teóricos que hemos abordado, esta situación profesional que hemos resuelto, realmente les haya sido de utilidad para ustedes. Este trabajo práctico ustedes lo encuentran en el SAM. Van a poder desarrollarlo también, van a poder contestar las preguntas dentro del SAM que forman parte también de este trabajo práctico. Espero que realmente les haya sido muy útil. Me despido de ustedes, espero encontrarlos en la próxima teleclase y un saludo muy grande.